Hasta acá. Comida favorita. Queso. Lorena. Esposa. Pasatiempo. Cocinar. México. Lindo. Bueno. Carne. Guácala. Gira. Gira. Trabajo. Jesús. Salvador. 9 p.m. 9 p.m. Living. Sí, 9 p.m. No sé, desayuno. 9 p.m. Ay, 9 p.m. Desayuno, ¿verdad? Hora de dormir. Hombre. Imagen de Dios. Feminismo. Lucha. ¿Qué? Profesión. Trabajadora social. ¿Qué? Ale. Esposo. Mascota. Joe. Gordito Joe. Neuma. Mi casa. ¿Qué? Amigo o amiga. Amiga, persona cercana. Persona cercana. Música. Gusto, no sé. 9 p.m. Hora de dormir. Costa Rica. Ay, mi lugar favorito. Mujer. Luchadora. Machismo. Un sistema patriarcal. Ok, K, cuéntenos alguna experiencia que usted se acuerde en la que sintió que tenía que cumplir un estándar por ser mujer. Por ser mujer. Bueno, yo creo que desde que, bueno, ni siquiera antes de nacer ya yo venía como ya predestinada con ciertas conductas que tenía que tener. Con solamente hasta el hecho de que ni siquiera me preguntaron si quería ponerme aretes. ¿Verdad? Yo creo que desde ahí ya se inicia en que yo ya tengo que cumplir un rol como mujer. Le cuento ahí como una historia más o menos. Cuando iba creciendo en el barrio donde crecía, sí había muchos chicos, eran hombres la mayoría, y solo una prima y yo, una tía, perdón, y yo, éramos las que jugábamos con ellos, y jugábamos en la cancha, fútbol, kickball, cruzacalles, y éramos las únicas chicas jugando todo ese tipo de juegos. Y siempre recuerdo tener como la imagen de mis abuelos en esa ocasión, como que eso no estaba bien visto, y ante el barrio, ¿verdad? Eran las que andaban jugando con los chiquillos y éramos unas chiquillas también, pero eso nunca estaba bien visto, era como, o sea, debería estar aquí jugando con las Barbies y con las muñecas y ese tipo de cosas. Creo que eso sí empieza a generar en la mente de una como el que hay cosas que no se pueden hacer y que sabe que no son debidas porque no estoy cumpliendo el rol o lo que yo debería estar haciendo a esa edad. Ya cuando se llega al colegio y todo este tipo de cosas, ya uno empieza como a tratar de encajar ¿verdad? En ese, porque si no sos castigada también hasta socialmente, entonces no sos como dan cuenta en esto, ni nosotros, si no empezás a andar los aretes que todas andan, ¿verdad? Y a vestirse igual, porque si no estás a la moda, con la ropa que hay que usar, no sos parte de, entonces creo que desde ahí también, como que toda la vida, ya una nace con tener que esforzarse hasta por encajar, por cumplir hasta con ese estereotipo. Ya en el ambiente laboral, ya también estar rodeada de hombres, siempre usted tiene que posicionarse más, como con mayor esfuerzo para ser tomada en cuenta. No es normal ver a una mujer en una posición de jefatura, y si estás ahí, ya es como, ¿verdad? Y no es tan válido lo que usted vaya a decir, y hay que esforzarse muchísimo. Entonces, como desde toda la vida, hay que posicionarse.
Ok, muy interesante. La siguiente. Voy yo, perdón. Ahora sí. ¿Cuáles características alguna vez escuchó que tiene que tener una mujer para estar con ella? ¿Como novia o esposa? Ok. Bueno, yo crecí como en un ambiente de familia, digamos, cristiano, pero uno vive en muchos ambientes, ¿verdad? Está como la parte de la universidad, está la parte de los amigos, está la parte de la familia, ¿verdad? Y uno como que escucha muchas cosas diferentes. A mí, tal vez como desde pequeño, creo que mis papás me enseñaron mucho a respetar, entonces a respetar a las mujeres. Entonces siento que eso fue algo como muy, muy bueno que yo, o sea, desde pequeño como que entendí como la parte del respeto. Entonces ya cuando uno entra a la escuela y cuando uno entra al colegio, de repente uno ve comportamientos, ¿verdad? Que tal vez nunca practiqué, o sea, nunca practiqué, pero sí me sentí como muy aislado de lo que normalmente como que hacía un hombre, ¿verdad? Con relación a las mujeres, porque pasa algo, digamos, en todas estas etapas que digo yo que uno es como muy inmaduro, que a la mujer se le ve muchas veces solo como un objeto físico, ¿verdad? Hasta como un objeto sexual. Uno a estas edades ya como que se levanta mucho la morbosidad, uno escucha como comentarios objetizando a la mujer, ¿verdad? Como si la mujer fuera nada más un objeto que le trae placer al hombre, ¿verdad? Y eso se ve en cómo tratan a las novias o cómo tratan a compañeras que ni siquiera son, ¿verdad? No tienen ninguna relación, etc. Entonces, yo eso lo vi desde la escuela. Para mí fue raro, por lo que te digo, yo nací como en un ambiente muy cristiano, digamos que como más anillo en esa parte, y fue como chocante, y el hecho de no participar de eso, ¿verdad? Porque también se da otro fenómeno, cuando los hombres se reúnen, ¿verdad? Cuando los hombres se reúnen se potencia demasiado como todos los estereotipos de una mujer y todo lo que hablan acerca de una mujer, ¿verdad? Y yo sí escuché como muchos comentarios que yo decía, o sea, esta persona cuando está con la novia no es así, este muchacho no es así, o cuando está con sus amigas, él no es así, pero ahorita que está rodeado de otros hombres, la manera en la que se expresa, lo que dice, son cosas que ni siquiera parece él, ¿verdad? O sea, es como la necesidad de encajar, la necesidad de que vean que soy hombre, ¿verdad? Porque eso es otra cosa. Los hombres como que tal vez se meten mucho en esta manera de tratar a las mujeres como para demostrar que son hombres, ¿verdad? Entonces, para yo estar y para yo, ¿verdad? Como tener una esposa, una novia, como que si hay estándares de cómo debe ser, ¿verdad? Por todos estos ambientes que le comento, como lo que uno escucha, cómo debe ser físicamente, ¿verdad? Tiene que cumplir ciertos estándares, de que si es delgada, de que si es muy pequeña, o que si es alta, o que si se arregla o no se arregla, hasta cosas que suenan como muy machistas, pero que incluso uno escuchó como bueno, pero ¿sabe cocinar o no sabe cocinar? O el típico cuando alguien hace algo, ¿verdad? Y como que le quedó bien la comida y le dicen, ya se puede casar, ¿verdad? Entonces esas cosas como que son comentarios como que uno escuchaba y que de alguna manera se le meten, digo yo, pero como que se impregnan en uno de que si una mujer quiere casarse o si yo quiero casarme con una mujer, tengo que buscar a alguien que sepa cocinar, ¿verdad? Como si yo no pudiera aprender a cocinar, ¿verdad? O ese tipo de cosas, pero creo que va muy orientado a eso con respecto a los quehaceres de la casa, con respecto a cómo se ve, ¿verdad? Creo que uno de los esquemas de para usted andar con alguien, no sé, no se va a buscar ahí a alguien que sea, perdón la expresión, pero que sea una machorra, ¿verdad? Como que el estereotipo de mujer con el que uno como hombre debería buscar es una que sea así como más finita, ¿verdad? Como más delicadita. Entonces, porque si usted anda con alguien así, tal vez usted se ve como más varonil, o sea, no sé cuál es el estereotipo, ¿verdad? Pero eso se vive, y en la parte sexual también, o sea, como ya las partes del cuerpo de la mujer, ¿verdad? De lo que tiene que tener grande y lo que tiene que tener pequeño, ¿verdad? Entonces, esas son cosas que entre hombres y entre ese grupo de hombres que le contaba se habla mucho,
y son como muchos estereotipos y muchas cosas con las que uno tal vez no comparte, pero con las que uno crece y hasta uno, ¿verdad? Tiene que pasar como un proceso como para decir, realmente esto es lo que yo quiero con una novia o con una esposa, porque esto es lo que me ha dicho la sociedad que yo tengo que buscar, ¿verdad? Entonces también nos pasa, no sé, también pasa eso. Sí, se naturaliza. Se naturaliza. Sí. Ok, voy a hacerle una pregunta acá. Dice, ¿cuáles actitudes puede usted mencionar que tienen las mujeres entre sí que fomentan todos estos prejuicios entre mujeres? Entre mujeres, sí. Ujú. Bueno, vamos a ver. Creo que hasta la manera de hablar, hasta el lenguaje, ¿verdad? Es masculino. Yo creo que desde ahí ya iniciamos, ¿verdad? De todas se refieren a sí mismas también en términos masculinos. Yo creo que por ahí también ya vamos fomentando o hasta reproduciendo, vamos reproduciendo todo ese tipo de ideologías también o de prejuicios, ¿verdad? En la parte en los quehaceres del hogar, la administración del hogar, bueno, si estamos reunidas con amigas que son de mi misma edad, por lo general tal vez no todas estén casadas, entonces no es tan vivido esa parte de tengo que ir a cocinar, pero dependiendo del grupo con el que estés, sí, ¿verdad? Me tengo que ir ya, aunque el esposo esté en casa o la pareja, yo tengo que ir a cocinar y tengo que salir rápido porque tengo que ir a cocinar y tengo que dejar lista la comida del día siguiente y bueno, hasta el cuidado de los niños, si tienen hijos en ese momento, no se lo van a dejar como solamente al hombre. Y me ha pasado en grupos también donde tienen chicos y chicas ya, la pareja lo tienen y no confían tanto en dejárselos a los hombres porque casi que es como solo yo puedo porque soy mujer. Entonces sí ha pasado, ¿verdad? De que nosotros mismos reforzamos esas conductas, ¿verdad? El no delegar, el no permitir al hombre también de que pueda ejercer ese tipo de roles, ¿verdad? Como que él cocine, que él también cuida a los chicos, que él en la casa pues haga lo que tenga que hacer y no es ayudar, porque es la casa también de ellos, ¿verdad? Es dividirnos las tareas como equipo. ¿En qué cosas más puede ser? Bueno, los prejuicios como en cosas físicas o de belleza, sí, como critican cómo se ve la otra. Típico, ahí yo creo que la sororidad es algo en lo que no estamos acostumbradas a vivir. Casi que usted entra a un lugar y las miradas a veces muy feas que usted recibe son de mujeres, porque no estamos, como que nos han enseñado la cultura a competir entre nosotras, a investirme para otra mujer, ni siquiera para una misma. Entonces, qué interesante esa parte, que esa sororidad no esté entre nosotras, el celebrar como esos logros, más bien es como los celos, la competencia, el ver que más bien le vaya mal a la otra. Creo que se vive muchísimo entre mujeres y solamente, bueno, que una está en el GAL y demás en la iglesia, se vive un ambiente sano. Creo que desde ahí es donde usted logra empezar a dejar a un lado un montón de prejuicios, ¿verdad? Un montón de tal vez hasta maneras de hacer las cosas y empezar a celebrarnos entre nosotras, en unirnos y en fomentar esta sororidad que en otros ambientes no se vive, cuesta muchísimo. Por ahí puede ir y la manera de vestir, ¿verdad? Yo creo que debería respetarse quien quiera, si quiere andar con tacones o no, ¿verdad? Que si quiere andar con un vestido o no, eso no debería determinar quién es una como mujer, no debería terminar ni siquiera si es que de verdad una que está ahí toda delgadilla y la gente me ha dicho, es que usted es verdad, fijo, y no, si supieran, ¿verdad? Todo lo que a uno también le gusta hacer y que puede salirse del molde de lo que creerían que es una mujer. Sí, el hecho es que como que las mujeres también se ponen, o más bien por la sociedad, tienen como los moldes impuestos y también se los imponen a las demás, ¿verdad? Incluso, bueno, como matrimonio, a mí me da risa con Lorena porque a veces no es que uno quiera ser machista, ¿verdad? Tiene que ver mucho como uno fue criado e incluso pasa también con las mujeres, ¿verdad? A veces cuando Lorena me dice, ¿me ayudas con los platos? ¿Verdad? Ahí como que yo la corrijo y le digo, no, yo no la voy a ayudar, yo lo voy a hacer porque los dos ensuciamos, ¿verdad? Entonces yo lo puedo hacer, pero entonces como en esas cosas donde uno se siente así como, qué buen esposo que soy, en realidad debería como ser lo normal, ¿verdad? Como empezar a normalizar ese tipo de cosas entre los dos como pareja, porque
todos llegamos, no sé, a un matrimonio o a una relación con estereotipos de cada familia, ¿verdad? Y como uno aprender a ir como rompiendo eso por el bien de nuestra relación, incluso por el bien de lo que uno, no sé, le va a enseñar a los hijos o los sobrinos, o, ¿verdad? Quien sea que lo escuche a uno, eso también como que tiene mucha importancia. Sí, sabe también que es lo que se me ocurrió en ese momento, cuando nosotros mismos nos llamamos que somos complicadas. Ya desde ahí también nos encasillamos en esa parte de somos complicadas, entonces como que no hay, como que no encajamos, como que por no ser tal vez de esta manera no nos van a entender. O como que son más emocionales. Sí, que somos súper emocionales y que entonces, no, debería de, si una mujer quiere estar y sentir sus emociones como debería sentirlas, no está mal, no es que es complicada, no es que simplemente sigue siendo persona, sigue siendo así como cualquier persona puede expresarse. Yo creo que desde ahí, y entre nosotras, nos lo decimos muchos, es que somos complicadas, ¿verdad? Y entre nosotras nos jugamos como en contra de esas cosas, de estar en un grupo y, si es que nosotros somos súper complicadas, mejor. Y no, yo diría que complejas, tenemos, ¿verdad? Ciertas, esas diferencias que hay entre hombres y mujeres son las que en este momento hacen que estemos con estos prejuicios, porque al final somos iguales por ser seres humanos, pero sí hay ciertas diferencias por ser hombre y por ser mujer, pero que no debería de ser marcado en determinar quién debería ser usted como hombre y quién debería ser yo como mujer. Pero sí. Pegado a eso, a veces uno escucha, tanto en hombres como en mujeres, ¿verdad? Me ha tocado escuchar a mujeres decir, a nosotros las mujeres no nos entienda, solo a menos, ¿verdad? Sí. Y eso como que refuerza al final el hecho de decir, nosotros las mujeres somos complicadas, no necesita entendernos porque probablemente sea por puras emociones que estamos diciendo lo que estamos diciendo y estamos locas, ¿verdad? Y entonces, uno escucha mucho eso, como mujeres dicen, no, nosotros las mujeres estamos locas. Y ¿verdad? Aparte como muchos de esos prejuicios y que tiene que ver mucho con el manejo de emociones y que tiene que ver mucho con el expresar las emociones, ¿verdad? Porque volvemos a que hay estereotipos de todo, de cómo debe ser un hombre y cómo debe ser una mujer. Entonces las mujeres son las que están locas, las que son emocionales, ¿verdad? Sí, y entre nosotras lo reforzamos mucho. O sea, es una lucha que hay que hacer y recordarlo una y otra es que no debería ser así. Voy a llorar. Sí. ¿Cree que entre hombres se han reforzado los prejuicios y cómo pueden los hombres también desconstruir esto? Ok, creo que los hombres favorecemos mucho a estos prejuicios. Desde lo que hablamos entre nosotros, como nos referimos a ustedes, yo debo reconocer que a veces hay cosas que simplemente uno aprendió, ¿verdad? Y a veces cuando voy en el carro se me sale y no lo digo con mala intención, pero así lo aprendí y soy sincero y lo digo, tenía que ser, ¿verdad? Sí. Tenía que ser mujer. y cuando yo me escucho, yo no me siento orgulloso de eso, sino que yo digo, mira, esto es algo que tengo que trabajar, porque si el día de mañana viene un sobrino o una sobrina conmigo, yo no quiero que me escuche diciendo eso, refiriéndome a ese estereotipo que hay sobre las mujeres, ¿verdad? Y reforzando el cómo, ¿verdad? Cómo inutilizarlas o cómo verlas como inútiles. O sea, no quiero que una sobrina me escuche a mí decir eso y no quiero que un sobrino aprenda también a decir eso, ¿verdad? Entonces, son como cosas en las que creo que nosotros así lo aprendimos y ahorita tenemos que hacer como una conciencia muy como, ¿cómo decirlo? Como ser muy intencionales en son cosas que necesito cambiar en mi vocabulario, porque son prejuicios que traigo y creo que el primer paso para nosotros los hombres y para, bueno, todos los seres humanos es reconocer que tenemos prejuicios. Eso es lo principal, reconocer que somos prejuiciosos por cómo nos criaron o por lo que hemos estudiado o por lo que hemos aprendido en la calle, lo que sea. Tenemos prejuicios y lo primero es empezar como a identificar los prejuicios que uno tiene cuando uno ve a una mujer, los prejuicios cuando uno ve a una mujer llorando, ¿verdad? ¿Es porque es sano que llore o es porque está loca? ¿Me explico? Esos prejuicios es como más bien que chiva que tiene la libertad de mostrar sus emociones, ¿verdad? Son muchas cosas que uno como que tiene que ser consciente y muy intencional y no vivir señalando a otros, ¿verdad? Porque a veces la generación de uno, por ejemplo, escucha a los papás o escucha a los abuelos, ¿verdad? Diciendo cosas con las que uno dice, esto es demasiado machista, esto es demasiado prejuicioso y
pueden haber varias tendencias, pero una de las tendencias en nuestra generación es como a criticarlos, o odiarlos, o a pelearnos con ellos, o, ¿verdad? O a decirles de mala manera, eso está mal, ¿verdad? Y se nos olvida que ellos tal vez lo aprendieron así, y así se los enseñaron, y no es como una justificación, sino es como una manera de entender que tal vez lo que ocupamos es como buscar más la educación, buscar más como cómo enseñar, buscar más cómo romper con esto, en lugar de andar señalando y disparando para todo lado, ¿verdad? Como matando con nuestros comentarios a todas las personas que piensan diferente, que piensan de una manera, llamémoslo así, más machista, ¿verdad? Pero entonces, entre hombres también se me ocurre como mucho la parte sexual, ¿verdad? La parte sexual de la mujer es algo que tenemos como muy estereotipado, que como mencioné antes, se refuerza mucho cuando hacemos grupo de solo hombres, ¿verdad? De ver a la mujer como un objeto sexual, y yo creo que ahí sí uno tiene que examinarse, ¿verdad? Y decir, o sea, no tengo por qué tratar a la otra persona así, ¿verdad? Ya sea que fuera, no sé, pensar en que mi mamá es mujer o que mis hermanas son mujeres, más allá de eso, es simplemente son mujeres y como mujeres tengo que referirme a ellas con respeto. Y tengo que saber cómo hablar e identificar lo que me gusta. Está bien que tenga gustos y que me guste el pelo así o que me guste el cuerpo así, etc. El problema es cuando le añadimos esa falta de respeto, ¿verdad? Y más aún cuando creemos que hay la necesidad de como dejarlo bien claro, ¿verdad? Es que a mí me gustan las mujeres, está bien, pero déjeselo para usted y búsquese a alguien con eso, no tiene que gritar a los cuatro vientos para que todo el mundo sepa cómo le gustan a usted las mujeres, ¿verdad? Esas son como cosas en las que nos fuimos construyendo, y la pregunta dice, ¿cómo pueden los hombres deconstruir eso? Y yo creo que es justamente de esa manera. Primero ser conscientes que traemos prejuicios, después ser intencionales, porque no es como que de la noche a la mañana digo, ya no voy a ser prejuicioso y listo, ya no tengo prejuicios, no, o sea, es un proceso en el que uno tiene como que estarse como siendo consciente y ser intencional en, ya no voy a volver a decir esto. Y voy a morderme la lengua cuando quiera sacar un comentario de esta manera, o no sé, ese autoexamen creo que es muy importante. Y si estoy en grupo, podemos tomar dos posturas, o ser de los que simplemente no se prestan para ese tipo de comentarios, para ese tipo de burlas o para ese tipo de piropos, ¿verdad? Porque también pasa mucho cuando los hombres están en grupos que sienten más libertad de, si ven a una muchacha pasar, darle un piropo, ¿verdad? Cuando les va bien. Uno puede tomar dos posturas, o ser de los que no participan de eso y simplemente se callan y siguen otra cosa, o también pueden ser de los que dicen, eso está mal, porque usted hace eso, o sea, y no de manera peleona, pero sí por lo menos traer el tema a la mesa de por qué usted se está comportando así. O sea, yo no ocupo saber que a usted le gusta esa muchacha, felicidades, no sé, son cosas que yo creo que uno como hombre tiene que plantearse en cuál quiere ser su punto de acción y cómo quiere deconstruir todos esos prejuicios que hay contra las mujeres. Sí, y bueno, también es lo que se consume. Yo creo que usted sale, enciende el tele, cualquier parte, y solamente se ve a la mujer sexualizada o como un objeto, ¿verdad? Entonces sí va desde ahí hasta el hecho de cómo tenemos que decirnos para que en la calle no nos digan nada. Yo creo que no es algo que viven los hombres, es algo que vivimos nosotras. Es como un temor a andar solas, un temor de que se va a llegar bien a casa. Es interesante hasta eso de por qué nos enseñan a nosotros a vestirnos de cierta manera para no ser víctimas de todo esto, ¿verdad? Que es toda una problemática, y más bien no desde educar, desde, como dice usted, para ser conscientes, educar desde casa, desde pequeños, y como hombres, como dice usted, empezar esa o sea, desaprender, pero primero ahí es un trabajo muy fuerte, pero sí. Muy interesante. Ok, la siguiente pregunta es, ¿qué podría hacer una mujer cuando quisieran encasillarla en un prejuicio? Bueno, yo creo que desde la experiencia propia, nunca me he quedado callada. Creo que aunque siempre traten de poner el zapato, ¿verdad?, encima, es sacudirse, es decir, yo puedo lograrlo. Si al hombre, ¿verdad?, tiene mejores salarios, mejores posiciones, yo también puedo lograrlo, yo también puedo llegar a eso, que sí es más difícil, sí, es muy difícil, pero si no nos dejamos por vencidas, yo creo que sí lo podemos lograr. Cuando quieren encasillarlas, bueno, también yo creo que entra en lo mismo, como usted decía,
en la pregunta anterior, es hacer toda una concientización, como decir, ¿por qué yo hago esto? ¿Por qué yo tengo que hacer esto? ¿Verdad? Entrar tal vez en esa conciencia hace que podamos desaprender, que podamos aprender nuevas maneras de hacer las cosas o hasta retarnos a hacerlo, que por miedo no más bien nos callemos, que por miedo a que digan que soy complicada, que por miedo a que digan, uy no, qué loca por esto, que no nos encasillemos en eso, ¿verdad? Y decir que por miedo no voy a hacer lo que yo quiero hacer y que me hace feliz. Que creo que en eso caemos, ¿verdad? Que porque me van a decir que soy rara o diferente, o porque me van a decir que no debería estar haciendo esto, yo creo que ahí es donde hay que sacudirnos y hacer conciencia en que sí se puede lograr cualquier cosa, porque todos estos límites han sido puestos por personas, y así como han estado puestos, se pueden quitar también y romper. Entonces yo creo que es luchar, y lo que nos ha tocado luchar para conseguir esos sueños, porque yo creo que hasta en eso se vuelve. A veces no fuimos, tal vez hubiera podido ser la mejor futbolista, yo no lo sé, porque nunca fue apoyado, ¿verdad? Desde pequeño. Entonces siempre se está a tiempo, de poder cumplir los sueños o hasta las cosas que no hemos hecho, solo porque eran para los hombres o solo porque así me tocó y me enseñaron, ¿no? Siempre hay tiempo de volver a aprender a hacer las cosas diferentes. Okay. ¿Cuál es el papel que Jesús toma en la Biblia hacia las mujeres y cómo puede imitarse en la práctica cada día? Okay. Creo que esa es una pregunta muy importante porque nosotros tenemos una cosmovisión cristiana, ¿verdad? Y como somos cristianos, obviamente lo que más debería inspirarnos o movernos a actuar debería ser como Jesús lo hacía, ¿verdad? Y Jesús tenía algo muy radical para la época de él, con respecto al trato hacia las mujeres, ¿verdad? A veces cuesta como entender esto o entender como, no sé, historia de la antigüedad, porque queremos poner nuestros valores modernos, ¿verdad?, en la antigüedad, como no darnos cuenta que se vivía otra realidad en ese momento. Y la realidad en la que vino Jesús a este mundo era una realidad, por ejemplo, en la que las mujeres no tenían derecho al estudio, ¿verdad? Las mujeres, incluso en el judaísmo, eran los hombres los que se reunían en la iglesia, los que escuchaban o tenían un maestro que les enseñara, ¿verdad?, acerca de la Torá y de las escrituras, y ellos tenían conocimientos. Las mujeres no tenían acceso a eso. Entonces encontramos pasajes en la Biblia donde está Jesús enseñando como un maestro, y están dos mujeres, está Marta y está María, y Marta está haciendo lo que se supone que las mujeres tenían que hacer en ese entonces, era estar sirviendo, era estar viendo los quehaceres, era estar acomodando la casa, y María simplemente se sentó, como todos los hombres, a escuchar lo que el maestro estaba diciendo. Y entonces la actitud de Jesús aquí es muy radical y es muy importante, para la época todavía muchísimo más radical, porque Jesús a María no la manda a hacer quehaceres, vaya, usted es mujer, haga oficio. Jesús más bien de alguna manera regaña a Marta y le dice, estás turbada y afanada, pero la mejor parte la escogió María, y a María no le va a ser quitado eso, ¿verdad? Entonces muchas veces no vemos esa parte de la Biblia de esa manera, pero Jesús realmente lo que está es siendo muy radical con respecto a si los hombres tienen acceso a escuchar la enseñanza, las mujeres también, ¿verdad? Y creo que esto parte de la postura bíblica acerca del hombre y la mujer. Desde el Génesis leemos que tanto hombre como mujer fueron creados a imagen de Dios. No dice solo que el hombre, dice que hombre y mujer fueron creados a imagen de Dios. Y en esto hay muchos mitos y muchas malas interpretaciones bíblicas, por ejemplo, desde hablar, por ejemplo, de que la mujer es la ayuda idónea, ¿verdad? Cuando escuchamos ayuda idónea nos imaginamos una escoba, ¿verdad? Como la mujer es la escoba que me ayuda a limpiar la casa, ¿verdad? Pero la verdad es que la Biblia y en el hebreo en el que viene la palabra ayuda idónea es la misma palabra con la que caracteriza a Dios como nuestra ayuda idónea, ¿verdad? Entonces es como poner, no que la mujer sea una diosa ni nada así, pero sí no la está poniendo como un instrumento ahí que el hombre usa, sino más bien la está poniendo al nivel de diosa, como somos aliados en esto, ¿verdad? Y creo que esta y muchas otras malas interpretaciones bíblicas se han dado a lo largo de la historia y borran realmente cuál era el mensaje de Jesús. También está la historia de la mujer, la famosa versión donde habla de la mujer virtuosa, donde dice que ella
bueno, está vestida de fuerza y honor y es algo que no se asocia con una mujer. Casi siempre se asocia con la mujer débil, ¿verdad? O la que tiene que ser cálida, sumisa, y está asociándolo con que es una mujer fuerte, que tiene fuerza. Y además de eso también habla sobre la sabiduría, y en sus palabras hay sabiduría. Entonces también es súper importante esa versión de la mujer, donde también habla de que si ella ve un campo lo compra, y que, ¿verdad? Tiene también ella genera dinero, y eso es algo opuesto a lo que nos han enseñado. Es como un discurso muy diferente a lo que nos dicen que hace una mujer, o las mujeres de la Biblia, ¿verdad? Que siempre han estado bajo el zapato, que no pueden hablar, y eso no es cierto. Este versículo pues muestra mucho esta parte hasta donde dice que el corazón del esposo está confiado en ella. Entonces es como muy interesante también poder entrar en estas historias y entender que desde tiempos atrás la mujer también tiene esta mujer refleja eso, ¿verdad? De que ella puede también valerse, y que ella también cuida su casa, y que no solo en la casa, sino que genera dinero, que ella trabaja, y es un ejemplo de las mujeres que hoy en día también pues generamos ingresos y trabajamos desde muchas áreas, no solo desde la casa. Sí. Sabemos que, por ejemplo, el ministerio de Jesús era financiado por mujeres, ¿verdad? En los inicios del cristianismo, el cristianismo explotó a través de los necesitados, de los enfermos, de los pobres y de las mujeres. Las poblaciones más oprimidas fueron las que el cristianismo empezó a desarrollarse más y a difuminarse más en esos tiempos. Entonces, esto habla porque realmente la actitud de Jesús hacia las mujeres siempre fue una actitud de igualdad, siempre fue una actitud de los dos valen lo mismo, tienen derecho a lo mismo, deben ser tratados igual. Pablo en uno de los versículos dice, ahora que estamos en Cristo ya no hay hombre ni mujer, ¿verdad? Ya no hay griego ni judío. Nos está diciendo, ya dejen de meter a las personas en categoría. Simplemente somos seres humanos, somos hechos hombres y mujeres a imagen de Dios, y así era como Jesús, en una época tan difícil para la mujer, así era como Jesús vino a romper todos esos esquemas. Entonces, nosotros como cristianos, a pesar de que llevamos una historia muy larga del cristianismo y de la historia de la iglesia y de un montón de cosas que se han hecho mal, si volvemos a la fuente de nuestra fe, que es Jesús, podemos ver realmente que Jesús son buenas noticias para las mujeres, son buenas noticias para nosotros como humanos. Y nos habla de igualdad, y nos habla de que tenemos el mismo valor, tenemos la misma importancia, y por lo tanto deberíamos empezar a examinarnos y empezar a actuar consecuente con esto, ¿verdad? A entender que como hombres y como mujeres tenemos los mismos derechos, tenemos el mismo valor ante Dios, tenemos el mismo acceso a Dios, ¿verdad? Y podemos tener el mismo acceso a una relación con Jesús, ¿verdad? Entonces, creo que empezar a romper todos esos mitos también es como una responsabilidad nuestra, como de darle la correcta interpretación al texto bíblico, a lo que realmente dice, y no como la historia lo pudo haber distorsionado. Finalmente, Jesús es buenas noticias para las mujeres desde la primera historia de la iglesia hasta el día de hoy. El cristianismo y Jesús son buenas noticias.